Agustín Manrique de Lara es consejero de IFA Hotel and Touristic AG, de la empresa pública Canaria Proexca y de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en estos dos últimos casos desde el año 2014. Asimismo, lleva 7 años como miembro del Comité Ejecutivo y de la Comisión del Régimen Interno de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE. De 2006 a 2016 fue presidente de la Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva Belgravia Delta y durante 5 años, hasta 1999, fue director regional de la empresa Gecovisa. Manrique de Lara obtuvo en 2001 un programa de alta dirección de empresas en el Instituto Internacional Bravo Murillo, un Master of Business Administration en la Universidad de Houston y un título de Ciencias Económicas y Empresariales en el Colegio Universitario de Estudios Financieros. Completa su perfil con su labor como presidente de la Fundación Canaria Casa de los Patronos de la Virgen del Pino y como tesorero y miembro del patronato de la Fundación Canaria Irichen. El Círculo de Empresarios de Gran Canaria está constituido por un conjunto de empresarios, ejecutivos y altos directivos de empresas de reconocido prestigio con amplia trayectoria profesional y consolidada formación humana e intelectual. Iniciamos un nuevo Sin Límites, este programa de reciente creación en Tela Wimis, en este canal Televisión Gran Canaria. En la jornada de hoy nos hemos acercado hasta la capital, hasta Las Palmas de Gran Canaria, para hablar con el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, don Agustín Manrique de Lara. Don Agustín, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos en su despacho profesional y poder robarle, entre comillas, algunos minutillos. Sabes que no es robar, es un placer. Bueno, el Círculo de Empresarios. Muchas personas se preguntarán cuál es el objetivo, para qué se creó, cuáles son la idea por la que un grupo de empresarios están dentro del círculo. Nuestro objetivo es sencillo y además compartido con muchas personas que vivimos en Gran Canaria, ¿no? Nos hemos organizado como sociedad civil y lo hicimos hace 40 años buscando la defensa de nuestro territorio, buscando que se den las mejores condiciones en nuestra tierra. En nuestro caso, lo que buscamos es un buen marco para que se desarrolle la actividad económica, para que exista libertad empresarial, para que las personas puedan desarrollarse y que pueda haber crecimiento económico, que pueda haber desarrollo profesional, que tengamos un entorno en el que la economía sea el sustento de nuestras vidas, ¿no? Que a través de la economía generemos recaudación, que esa recaudación genere la capacidad de las administraciones públicas de prestar los servicios básicos esenciales y que nosotros podamos, con ese dinamismo económico, pues ir haciendo crecer a Canarias y crecer especialmente a la isla de Gran Canaria. Bueno, ese es el papel que intenta jugar en la sociedad. Estamos, o ha sido un año bastante convulso en muchas situaciones. ¿Su balance de este 2023? Estamos acostumbrados a los años convulsos. Desde el año 2020 vivimos en una continua, yo diría, incertidumbre, incluso en un continuo sobresalto, ¿no? Porque las noticias pues han sido, en todo caso, que nos han movilizado, ¿no? Pero hemos demostrado como sociedad y hemos demostrado, desde luego, que tenemos músculo empresarial, entre otras cosas, para salir adelante, ¿no? Lo hemos comprobado con la pandemia, lo hemos comprobado con los desastres de la naturaleza que hemos vivido, terremotos, incendios, terremotos no, erupciones volcánicas, incendios. Y hemos visto cómo la sociedad está organizada y hemos visto en la pandemia cómo no solo las empresas, sino también los trabajadores hemos conseguido salir adelante con el soporte, en un caso de los ERES para las personas y de las reservas empresariales y el soporte de las entidades financieras para las empresas, ¿no? 2023 ha sido un año también de incertidumbres, especialmente en lo normativo, en lo político, pero en el que la economía no ha ido mal, especialmente en Canarias. Hemos visto cómo desde el COVID el turismo se ha rearmado con fortaleza. Es verdad que el empresariado canario tuvo la habilidad de saber hacer los deberes en esa etapa y en los momentos de mayor incertidumbre decidió apostar por la economía, apostar por las empresas que le daban cobertura al empleo cuando terminase la pandemia, y así ha ocurrido, ¿no? Y hemos visto cómo el turismo surge como una necesidad aún mayor en todo nuestro entorno europeo y los desplazamientos pues han sido importantes, hasta el punto en que el 2023 pues va a ser un año no de récord, pero sí va a ser un año de una ocupación bastante considerable. Es verdad que también hay que tener en cuenta, y hay que comentarlo, que con unos incrementos de costes muy importantes
que han ido a compensar y en algunos casos a superar la capacidad que hemos tenido de crecer en los ingresos en el sector turístico. Hablamos del REF. ¿Usted cree que desde el Estado, desde el gobierno central, gobierne quien gobierne, Partido Popular, Partido Socialista, ha habido con Canarias falta de sensibilidad, ha habido deslealtad, hay desconocimiento, no se sabe para qué lo necesitamos o la importancia que tiene el REF con Canarias, incluso anclado en el estatuto? Bueno, a mí me gusta hablar de los fueros canarios, ¿no? Eso es lo que es el REF. El REF es parte de nuestros fueros, de esas peculiaridades que tenemos desde los Reyes Católicos, y ahí nos tenemos que ir para tener en cuenta que Canarias necesita un diferencial, un trato diferente al resto de la península que está insertada en el continente europeo para ser viable, precisamente para no depender de las subvenciones del momento, sino para que tengamos unas compensaciones que nos permitan vivir, desarrollar actividad económica y de alguna manera ser libres en esta tierra, ¿no? El REF moderno o los fueros modernos se los debemos a Bravo Murillo. Aquí lo tenemos presidiendo en el despacho, ¿no? Porque la verdad que fue un reconocimiento que le hizo al Círculo de Empresarios la gaveta económica, y que lo recibimos de manos de la presidenta del Cabildo de Tenerife, y es un reconocimiento que nos hace especial ilusión, ¿no? Porque la defensa nuestra como círculo, como sociedad civil organizada, de nuestros fueros, de nuestro régimen económico y fiscal, pues ha sido muy importante desde el principio, porque sin ella, insisto, no podríamos desarrollar actividad económica, no tendríamos la capacidad ni siquiera de tener agua corriente en nuestras casas o tener luz en nuestros hogares o en nuestras industrias, ¿no? Es algo que nosotros como sociedad hemos divulgado poco y hemos transmitido poco, pero que en los últimos tiempos se está haciendo un esfuerzo importante de divulgación, ¿no? Para que el REF se conozca, porque es imposible defender lo que no se conoce. Claro, le quería precisamente sobre ese tema, don Agustín, que a lo mejor hay que hacer autocrítica, a lo mejor no se ha explicado muy bien a la población para luego poder exigir que el gobierno pues también tenga esa consideración con Canarias. Sin ninguna duda, autocrítica siempre, porque es lo que nos hace avanzar. Si nos quejamos de los males que vienen de fuera, eso no tiene solución, eso te lleva al victimismo, ¿no? Nosotros tenemos que ser no solo críticos con lo que hemos hecho mal, sino además muy proactivos para mejorarlo y cambiar esa forma de actuar, ¿no? Y no solo nos debemos quejar de que el gobierno no ha hecho el esfuerzo para introducirlo en el sistema educativo canario, también lo que hemos hecho como sociedad, ¿no? Nuestro posicionamiento como sociedad, en el que muchas veces hemos visto nuestros fueros como algo que era propio de algunos sectores de la sociedad. Algunas herramientas del régimen económico y fiscal se asocian al empresariado sin tener en cuenta que son las que hacen viable actividad económica y por lo tanto empleo y por lo tanto desarrollo personal y económico, ¿no? Eso es un poco lo que todos tenemos que explicar, esforzarnos en explicarlo, y desde luego también esforzarnos en el que la evolución de nuestros fueros, la evolución de las herramientas de nuestros fueros afecten de una manera amplia a toda la sociedad y que también sepamos generar economía, sepamos generar desarrollo a través de la sociedad que quiere involucrarse en ello. Una última pregunta, última cuestión sobre el REF. Lo acaba de comentar. El REF está para generar empleo, para desarrollar o potenciar la economía. Pero no solo se le debe exigir o pedir a los empresarios o a la población que entienda el REF. ¿Usted cree que el gobierno autónomo ha hecho todo lo posible para hacerle ver esto a Madrid? Porque llevamos muchos años y no hay forma de que lo entiendan a 2.000, 3.000 kilómetros de aquí. Yo he formado parte de la patronal, he presidido la patronal canaria durante 9 años, y ahí hay una estrecha interlocución con el gobierno de Canarias, ¿no? Y también con las organizaciones sindicales. Y desde luego puedo decir que si hemos fracasado todos, no ha fracasado el gobierno, ha fracasado también la oposición, hemos fracasado los empresarios y los sindicatos. Yo creo que hemos hecho mucho, pero no es fácil. Y quizás hemos hecho mucho en Canarias, donde existe, yo diría que unanimidad respecto a la necesidad de lo que tenemos, de defenderlo y de hacerlo evolucionar, y lo hemos visto en sucesivas unanimidades en votaciones en el Parlamento de Canarias, pero quizás no hemos trabajado de esa manera coordinada en Madrid. Sería deseable un trabajo más intenso en Madrid, y no solo a nivel político, sino también a nivel social, ¿no? Debemos ir allí y debemos explicar a la sociedad española, como lo han conseguido hacer los vascos con sus fueros, ¿no? Los navarros. Nadie se atrevería a poner en duda
los fueros vascos o navarros, porque además son conscientes de los vínculos históricos con esas tierras, pero creo que muy poca gente conoce que esos mismos vínculos históricos existen desde hace más de 500 años con Canarias, y Canarias nunca los ha sabido poner en valor a nivel nacional. A pesar de la incertidumbre que usted comenta, el presidente del Cabildo ha dicho en otras ocasiones, don Antonio Morales, que Gran Canaria es el pulmón económico de Canarias, el que genera tejido empresarial a pesar de las dificultades. ¿Usted, como presidente del Círculo, comparte esta opinión? Yo creo que Gran Canaria es la isla que dinamiza Canarias y además es la que genera más recursos públicos, es donde se produce una mayor recaudación, significativamente mayor que en el resto de las islas, tanto a nivel de renta de personas físicas como de sociedades. Por lo tanto, creo que es bastante objetivo decir que somos ese pulmón, y eso nos genera una tremenda responsabilidad, que es seguir tirando de la economía de las islas y seguir ejerciendo ese liderazgo desde la responsabilidad que tienen los líderes, que es esforzarte en hacerlo mejor para contagiar ese liderazgo y ese crecimiento económico en el que la isla de Tenerife creo que también ha hecho mucho en las últimas décadas. Ha hecho mucho en cuanto a aproximación y sobre todo ha hecho mucho en cuanto a evolución, porque Gran Canaria siempre ha sido la isla de mayor dinamismo empresarial, de mayor libertad empresarial, de mayor cantidad y volumen de empresas desvinculadas del sector público, porque aquí nos lo hemos podido permitir gracias a una actividad portuaria muy intensa, de la que Tenerife no puede disponer porque no reúne las condiciones físicas, geográficas, topográficas para que eso ocurra, porque también aquí descubrimos antes el sector turístico y supimos evolucionar de una sociedad agrícola a una sociedad turística que ya tenía experiencia en ser una sociedad muy comercial a través de las exportaciones agrícolas. Por lo tanto, nos ha sido quizás más sencillo y por eso tenemos una mayor responsabilidad. Pero también yo lo veo lejos del frentismo. A mí no me interesa el saber qué isla tira más, sino qué isla hace todos los esfuerzos para incorporarse, digamos, al vagón que tira de la economía, ¿no? Y en estos momentos yo destacaría también los esfuerzos que está haciendo la isla de Lanzarote con una tremenda evolución en los últimos años respecto a la organización de la sociedad civil, respecto a la prestación de servicios turísticos excelentes, respecto a la defensa unánime de sus infraestructuras. Yo creo que son un modelo de reivindicación de economía para conseguir vivir en una sociedad más cómoda para todos. Después de la dura pandemia, ¿ve al sector empresarial motivado, dispuesto a explorar nuevos sectores económicos, mejorar también lo que existe, que va a ser importante? Pues mira, a mí me tocó ser presidente de la Confederación durante la pandemia y la verdad es que esos 9 años que presidí la Confederación no los hubiese valorado igual si no me hubiese tocado ese año 2020 como presidente, ¿no? Porque ahí es donde de verdad me emocioné al ver el sentimiento empresarial y los valores empresariales que tenemos en Gran Canaria. En ningún momento fallaron las fuerzas, en ningún momento se dudó en que habría un después al salir de la pandemia, que habría un después empresarial, económico, y hasta la última gota de sangre, hasta la última gota de cash flow, de recursos financieros que disponía o que captó el sector empresarial para continuar, se dedicaron a ese día después, y eso ha producido grandes beneficios para la sociedad, ¿no? Yo veo un sector económico cada vez con más ganas de explorar nuevos activos, pero sobre todo he descubierto un sector que ha evolucionado muchísimo respecto a las relaciones entre empresarios en Gran Canaria y en Lanzarote, vuelvo a insistir, y es donde la colaboración privado-privado se está produciendo de forma más estrecha. Hemos descubierto que llegamos mucho más lejos colaborando y que ya no es necesario acabar con la competencia para sobrevivir, sino todo lo contrario. Tenemos que coger tamaño junto a la competencia para sobrevivir frente a la inversión externa o frente a la competencia de empresas que vienen de fuera, lógicamente. Precisamente de la pandemia a lo mejor fue un paso atrás para coger impulso. ¿Qué valora? ¿Qué le dejó la pandemia al sector empresarial? ¿Qué enseñanzas también le deja
si fue no rendirse nunca, si fue hay que seguir dinamizando nuestra economía, confiar en ella, en definitiva, salir adelante con el esfuerzo de todos, pero se ha hecho. Mira, la pandemia nos reseteó a todos, ¿no? Le dimos al botón y parece que nos tuvimos que ir a casa a pensar, ¿no? A pensar durante muchísimas horas. Y tenemos que valorar también el contexto en el que se produce. La pandemia llega a Canarias en un momento de máxima actividad turística. Veníamos de 2 años récord, por lo tanto, veníamos todos de una euforia de actividad. Y en ese momento te dicen, a casa, apaga la tele y ponte a pensar, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Pensar mucho sobre lo que hacíamos y sobre cómo lo podíamos mejorar, sobre qué queríamos ofrecer, qué teníamos que cambiar y no lo habíamos podido hacer porque estábamos llenos de turistas, esas ciudades turísticas se vaciaron y vimos la oportunidad de mejorarlas. Y ahí el sector público nos apoyó poco. Vimos cómo esas infraestructuras privadas mejoraban con rapidez, pero que las calles las veíamos vacías y no veíamos obras en las calles o en los parques, ¿no? Y eso lo reclamamos durante mucho tiempo durante la pandemia. Luego llegó la reacción y afortunadamente se han incorporado también a eso, ¿no? La pandemia nos enseñó a que teníamos que utilizar las nuevas tecnologías para ser competitivos, nos enseñó a dar un trato diferente también a los trabajadores, a que la relación empresa-trabajador ha cambiado sustancialmente. Y todos esos cambios, bueno, son un poco efecto péndulo, ¿no? Todo cambia mucho, luego vuelve, pero no vuelve donde estabas. Te quedas en una posición intermedia en la que las relaciones personales, las relaciones laborales, la forma de ofrecer servicios es diferente a lo que era, y el que se adapte triunfa y el que no se adapte se queda por el camino. Precisamente de esa parte, mientras el empresario pues, consiguió rearmarse e incluso aprovechar el cero turístico para rehabilitar su establecimiento, la parte política fue débil, no aprovechó precisamente esos momentos para mejorar, para crear obras, para limpiar, por decirlo de algún modo, lo que estaba mal. Bueno, yo no me atrevería a llegar tan lejos diciendo que fue débil la parte política porque jugó un papel fundamental. Sin la unidad política en esos momentos que vivimos, sin el liderazgo de Ángel Víctor en aquel momento, con el apoyo estrecho de Fernando Clavijo desde la oposición, apoyándole en todas las medidas. Fue muy bonito ver cómo empresarios, sindicatos, gobierno, oposición, todos los grupos, Partido Popular, Nueva Canarias, PSOE, Coalición Canaria, tiraban del carro y tiramos todos juntos, ¿no? Luego hay cosas que fallaron, sí, hay cosas que fallaron en el sector privado, hay cosas que fallaron en la fuerza laboral, en los empleados, hay cosas que fallaron en el sector público. Cuando me refiero al sector público, don Agustín, me refiero precisamente no a nivel nacional, donde se aplicó los ERTE y eso, bueno, salvó muchas... ¿Te refieres a los ayuntamientos? Muchas economías, claro, a los ayuntamientos sí. En núcleos turísticos que tenían que haber aprovechado esos 2 añitos. No fueron capaces de hacerlo, perdieron la oportunidad y ahí pues tenemos que hacer autocrítica. Ellos ahora pues lo han visto y están reaccionando con vigor, ¿no? Después de la pandemia, pero los ayuntamientos, yo diría que respecto al resto de administraciones, sociedad y empresarios, quizás fueron los que menos valor tuvieron para salir a la calle y liderar el momento. Bueno, hubo una gran lección de ese momento duro que nadie nos hubiese gustado tener que vivir, y ahí se consiguió búsqueda de alianzas, cooperación entre el sector empresarial y lo público, también la cooperación entre las empresas. Pero de cara a los próximos años, ¿qué se debe hacer? Bueno, la única receta es hacerlo mejor que nuestro entorno. Canarias compite con un montón de destinos turísticos en el mundo, ¿no? Nosotros decimos que este es el paraíso y lo debemos seguir diciendo, pero hay muchos paraísos en el mundo. Antes estábamos enclavados en una zona de seguridad. Ahora quizás hay más zonas de seguridad en el mundo que pueden competir con nosotros. Y hablo no solo de seguridad física, sino de seguridad sanitaria, de seguridad en las infraestructuras, en los movimientos. Por lo tanto, lo tenemos que hacer mejor. Es lo que hablábamos antes del esfuerzo del líder. El líder siempre tiene que trabajar para que exista una barrera lo más grande posible de entrada de los segundos y terceros competidores a tu posición, ¿no? Y ahí es donde Canarias debe contar con las herramientas que tiene que poner a disposición el sector público. El sector privado solo no lo puede hacer porque las normas vienen como tiene que ser del sector público y las normas deben favorecer que se mantenga nuestra posición, ¿no? No ha ocurrido así en el pasado, ¿no? Hemos tenido unas etapas de moratorias y de sentimientos desde la administración pública
digamos, ya no podemos decir quizá antiempresarial, pero sí de freno, como si fuese un mal necesario el convivir con actividad económica, tenemos que descubrir que la actividad económica es lo que nos facilita que tengamos mejores hospitales públicos, mejor enseñanza pública, mejores infraestructuras públicas, y que si la actividad económica nada de eso es posible, no tenemos más que irnos a países donde la actividad económica no fluye para ver cómo todas esas cosas no existen, ¿no? Ese es el gran reto, ¿no? De que la sociedad, que ahora tiene muchas posibilidades de estar informada, se informe, y entre todos tenemos que hacer lo posible. Ustedes tienen una enorme responsabilidad en eso. Don Agustín, ¿la formación profesional, las universidades, va en consonancia con las demandas laborales o van en autopistas diferentes? Han ido en autopistas diferentes y ahora existe una tremenda ilusión por parte del sector privado y del sector público que confluyan, ¿no? La formación profesional es el gran reto de la sociedad europea en general, canaria en particular, ¿no? Especialmente la formación profesional dual y también la formación profesional destinada a que aquellas personas que tienen que moverse de donde viven, y estamos pensando en todos esos migrantes de nuestra vecina África que tienen que salir de allí por necesidad y que tienen que buscar un entorno donde trabajar, y que además en Europa los necesitamos y necesitamos que se incorporen a nuestra vida diaria en todos los conceptos, ¿no? Desde la formación hasta la generación de actividad económica y por supuesto también al bienestar que aquí disfrutamos, pues que tengan la oportunidad en origen de formarse para llegar aquí, como lo hicimos nosotros cuando emigramos a Alemania, a ocupar un puesto de trabajo, a seguirnos formando, y además con la ilusión de poder retornar al sitio donde naciste o donde nacieron tus padres, a verlo y hacerlo también, a ser partícipe de su desarrollo y de su crecimiento. La actividad de la formación profesional tiene en Canarias un enorme recorrido porque estamos muy atrás, pero tiene la enorme ventaja que podemos aprender de los avances que ha hecho Alemania, de los avances que ha hecho País Vasco, Madrid, Galicia, Málaga, y en esas experiencias nos estamos basando para tener una formación profesional de primer nivel en los próximos años, y la veremos. Se está haciendo diferente en otras comunidades, en otras ciudades, a lo mejor habría que mirar y tomar buena nota de ello, porque tal vez la actual enseñanza es algo rígida, es poco dinámica, poco flexible, a lo mejor un poco alejada también de las demandas del sector laboral, y a lo mejor debería plantearse el ir o enfocarla en ir de la mano, ¿no? Sí, pero tampoco le podemos echar la culpa solo al sector público aquí otra vez. Tiene una enorme responsabilidad el sector empresarial, que tiene que facilitar esas prácticas a la enseñanza de la formación. Tiene que haber una norma que facilite que esas prácticas se produzcan, y también la sociedad debe empezar a valorar a esas personas que aprenden oficios y que en la sociedad no pensemos que el que un hijo nuestro vaya a la formación profesional es un fracaso para su preparación. A lo mejor tiene mucho más futuro el que arranca por la formación profesional, que además es un camino para algunos para incorporarse a la formación universitaria, porque las dos son formación superior, las dos son complementarias, y la formación profesional, con 2 años de formación profesional, estamos hablando de 17, 18 años, te incorporas a la universidad con 18, 19 años para acabar a los 21 con un grado universitario. Son edades muy tempranas en las que no se pierde el tiempo, y esa parte práctica que te da la formación profesional es básica para muchos aspectos de la vida. Estamos hablando del sector turístico, nuestro tractor económico. No sé si desde su punto de vista, y antes lo decía, que aquí se empezó en Canarias, en Gran Canaria, el turismo en los años 60, a lo mejor es momento también de reinventarse o de buscar mejoras, como si fuera un DAFO en una empresa, ¿no? Buscar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. ¿En qué cree usted que debe mejorarse o cambiar nuestro sector con unas cifras de turismo altísimas, de récord nuevamente, o por lo menos de una ocupación altísima? Para los próximos años, se lleva hablando mucho tiempo de la burocracia que ralentiza cualquier posibilidad de inversión económica del empresario. Ahora se va a permitir hacer nuevos hoteles de lujo, los centros comerciales están obsoletos. ¿Por dónde debe tirar? Pues mira, a mí me da mucha envidia cuando voy a algunos países y a los minutos de aterrizar, cuando regreso a España y encender mi móvil, me llega un email del país donde he estado diciendo: ¿cómo ha visto usted el país? ¿Qué cree que debe mejorar? ¿Qué fallos tenemos? Ahí es donde está la respuesta, ¿no? La respuesta está en los que nos visitan. A ellos es a los que les debemos preguntar qué esperan de Canarias como destino en el que ellos viven sus experiencias turísticas.
Y ese es el gran reto que tenemos por delante y lo tenemos en la mano, pero no veo que se camine mucho por ese camino. Preguntamos a los funcionarios, preguntamos a la sociedad canaria, preguntamos a los empresarios y todos desde la perspectiva nuestra de nuestra isla, pues lo decimos pensando en nosotros, pero no pensando en el que nos visita, que es el que nos deja los recursos y el que nos permite vivir aquí, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto, es conocer de verdad las necesidades. Y las necesidades, si hay alguien que las conoce, porque le preocupa mucho dónde poner su dinero, es el inversor que desarrolla nuevos productos turísticos. Esa es el segundo gran reto, que es abrir la mano a la inversión, ser receptores de inversión. Ahora hemos visto en San Bartolomé de Tirajana como por fin llega una nueva licencia turística, además para un hotel de un número relevante de camas. Esos son los que transforman el sector. ¿El Grupo Lopezán? En estos momentos es el Grupo Lopezán el que ha obtenido una licencia en el entorno del... Pero que llevamos esperando ¿cuántos años? Bueno, pues ese hotel llevará esperando 10 o 15 años por la licencia, ¿no? Porque le hablo de la burocracia. Pero no es el Grupo Lopezán el que está esperando por la licencia, es la sociedad canaria la que está esperando por la licencia. Es que es la sociedad canaria la perjudicada de que no se obtenga esa licencia. ¿El Siam Park, por ejemplo, don Agustín? Es otra gran inversión que estamos retrasando y que también es la sociedad canaria la que se la pierde, porque a mí me da lo mismo que sea el Grupo Lopezán o que sea el Grupo Quisling el receptor de esas licencias. Si no la hacen ellos, la harían otros. Y hay que agradecer mucho que sean precisamente grupos canarios, radicados en Canarias, los que tienen la voluntad, los que tienen el corazón puesto en esta tierra para esperar 15 años por una licencia y mantener la ilusión, ¿no? Bueno, esas nuevas inversiones son las que transformarán el sector turístico. Cuando surgió Meloneras en Gran Canaria, vimos cómo se rehabilitó una buena parte del Inglés y todo más palomas, porque si no se quedaban fuera del mercado. Y eso es lo que ocurre cuando se dan nuevas licencias. Esas ofertas complementarias ya obsoletas o esos establecimientos alojativos obsoletos, pues tienen que transformarse cuando se abre nueva planta alojativa o cuando se abre nueva oferta complementaria. Y eso es lo que hace al empresario mantener, porque si tú te acomodas porque no hay competencia, pues el que va perdiendo interés es el visitante, el turista, que encuentra nueva oferta en otros sitios y se desplaza, ¿no? Se habla también de la posibilidad de inversiones en esa zona, que es ahora mismo la zona turísticamente hablando, la joya de la isla, la zona de Melonera y Costa Melonera, posibilidad de un centro comercial. Se lleva demandando por la cantidad de hoteles que hay en la zona, faltaría una playa, aunque sea artificial, para que ya fuera ya el no va más. Pero bueno, en definitiva, habrá que también animar al sector empresarial y la parte pública también poner de su parte, para que todos vayan de la mano y sea una realidad, porque al final el turista cada vez es más exigente y sobre todo con el tema de las renovables, del medio ambiente. Hay turistas que buscan lugares donde te ofrezcan los hoteles y otras instalaciones, pues el bajo consumo, por lo menos que busquen la utilización lo menos posible de las fósiles. No solo el turista busca compromiso con la sostenibilidad, también lo busca el empresario, también lo busca la sociedad canaria, también lo buscan las entidades financieras que no hacen posible ya inversiones que no son sostenibles desde el punto de vista ambiental, social, económico. Y ese, sin duda, es el camino que debemos seguir. Nosotros decíamos antes que Gran Canaria es el motor, ¿no?, el núcleo de la economía de Canarias. Meloneras es el núcleo de la economía de Gran Canaria. No cuidar Meloneras sería tanto como abandonar Gran Canaria a la suerte, ¿no? El decir, oye, pues si no apostamos por mantener vivo el corazón, mantenerlo fuerte, mantenerlo ágil, y eso solo se consigue permitiendo que ahí exista actividad, permitiendo la inversión empresarial, facilitando que lleguen nuevas licencias, como se está haciendo en estos momentos. Sin eso, pues estaríamos perjudicando a toda la sociedad canaria. La inteligencia artificial aplicada al turismo, ¿qué nos puede aportar? Muchísimo. Ya eso es algo en lo que estamos caminando, ¿no? Y además con mucha ilusión y con mucho interés desde la isla de Gran Canaria, desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con el sector privado, en colaboración con Amadeus, principal proveedor tecnológico de turismo en el mundo. Somos un centro de desarrollo de inteligencia artificial. ¿Y para qué queremos la inteligencia artificial? Básicamente para saber en tiempo real, a la mayor velocidad posible, la percepción de nuestros clientes respecto a la oferta que nosotros tenemos para que podamos evolucionar esa oferta de la forma más rápida posible.
Para eso necesitamos inteligencia artificial. Básicamente, esa es la principal aplicación que todos estamos buscando. Nosotros queremos saber qué quiere ese cliente que entra en nuestro hotel, cómo quiere su cama, cómo quiere su habitación, qué le gusta comer, qué ocio quiere tener, cómo quiere tener las playas, qué espera del transporte, qué espera de la movilidad. Eso es básico para nosotros y luego también ayudar, por supuesto, a los trabajadores en aportándole habilidades o fortaleciendo sus habilidades, como puede ser incluso los idiomas, ¿no? Diversificar la economía, buscar nuevos nichos, porque claro, hablamos del turismo, pero también habrá que buscar otras alternativas para el empleo. Usted es de los que apuesta el círculo por también diversificarla en aspectos como las energías renovables, como el I+D+I, como puede ser también todo lo que tiene que ver con la investigación marina, la eólica. Bueno, hay un sinfín de posibilidades en nuestra tierra, los puertos, el conseguir pues que seamos un hub a nivel internacional importante, la posibilidad estamos aquí entre 3 continentes. El sector empresarial siempre ha apostado por la diversificación. Es la única forma de sobrevivir y de irte adaptando a la evolución del tiempo, ¿no? O sea, miremos atrás, miremos 50 años atrás y veamos lo que era la economía de Canarias y lo que es hoy, ¿no? Cómo se ha diversificado, cómo ha encontrado nuevas ramas de actividad, cómo se ha subespecializado dentro de sectores. Lo que pasa es que es un concepto que lo estamos manoseando demasiado, ¿no? En Canarias, cuando se habla de hay que diversificar desde el sector público, se está queriendo decir hay que parar el sector turístico. Y esa no es la forma de diversificar. La forma de diversificar es precisamente hacer crecer lo que tú lideras para que se derramen recursos hacia otras actividades. Y además, cuando tú hablabas ahora de inteligencia artificial, nosotros no podríamos hablar de inteligencia artificial en Canarias si no la pudiésemos asociar al sector turístico, precisamente. La llegada de la inteligencia artificial te supone diversificar la economía hacia el sector de las nuevas tecnologías, la implantación de nuevos perfiles de formación en nuestra economía, nuevas carreras, nuevas líneas de formación en la universidad pública y en la universidad privada, y eso ¿quién lo ha posibilitado? El turismo. No es que el empresario haya diversificado en inteligencia artificial, porque yo estoy seguro que si vivieses en Gambia no estarías pensando en hacer una inversión en inteligencia artificial, porque no tendrías dónde soportarla. Tienes que empezar a diversificar en lo que soporta la economía, digamos, el entorno en el que tú te desarrollas. No, cuando me refiero precisamente, cuando decía era relacionado con el turismo, además de otras posibles inversiones o diversificación económica, lo de sol y playa, que a lo mejor también hay que seguir apostando por un turismo que cada vez es más exigente en lo cultural, en lo deportivo, porque al final somos islas y tenemos mar para hacer actividades deportivas, un turismo cultural, un turismo gastronómico, un turismo de audiovisuales, con Dreamland, por ejemplo, o con algún parque temático próximamente, con toda la inversión en audiovisuales. Iremos a Tenerife y aprendamos de Tenerife, porque nosotros somos los líderes, pero ellos nos tienen que enseñar muchas cosas también. Cuando ellos no desarrollan su sector turístico más tarde que nosotros por tener peores condiciones geográficas y por tener menor músculo empresarial en aquella isla, básicamente tenían una gran carencia, que el turismo de sol y playa, la parte de playa, pues como que no la tenían la naturaleza no se las había dado, pero ellos la han sabido desarrollar, han sabido poner playas y han sabido darle al turista otros atractivos, de los que tú hablabas. Oferta complementaria, tenemos los mejores parques del mundo en la isla de Tenerife. Han sabido desarrollar la gastronomía, tenemos la mejor gastronomía de Canarias en las zonas turísticas de Tenerife y ahí estamos haciendo nuestros pinitos en Gran Canaria, donde hemos sido más cómodos, quizás nosotros y en Fuerteventura, porque teníamos las mejores playas, el mejor clima, lo mejor de lo que demandaba el turista de forma básica, sol y playa. Pero hay otros muchos complementos, como tú dices, porque el turista también se va sofisticando en sus gustos y quiere, además de ir a la playa, quiere comer bien, quiere tener ocio complementario para sus hijos, quiere jugar al golf y quiere vivir en un entorno donde hay otras muchas cosas, ese ecosistema que hay que generar. Me quedan 8 minutitos y quiero aprovechar y a ver si podemos tener unas respuestas más cortas para yo también aprovechar y hacer las que quiero. Vamos a hacer un esfuerzo. ¿Qué tipo de perfil de empresarios forma el círculo? Bueno, comprometidos. Yo diría que la palabra que les une a todos es el compromiso con Gran Canaria. La condonación de la deuda a otras autonomías, ¿en qué puede beneficiar o no va a beneficiar a nuestra tierra? ¿O habrá que aprovechar y también pedir otras cosas? Yo no estoy de acuerdo con la condonación, me parece un auténtico. Todos. Oye, a mi hermano le vamos a perdonar lo que debemos, pero no es que ya no lo debamos, es que ahora lo vamos a pagar entre todos.
La relación del círculo de empresarios con el cabildo, con el trabajo que hace el cabildo, con su presidente, ¿cómo es desde que usted es presidente del círculo de empresarios? Pues mira, estrecha. Yo la verdad que creo que la relación con Antonio Morales como presidente del Cabildo y el Círculo de Empresarios ha sido bastante intensa en la última legislatura. Y no solo es intensa en cuanto a frecuencia, sino que es intensa en cuanto a compartir ideas. Compartimos muchas cosas respecto al futuro de la isla. También tenemos diferencias, no puede ser de otra manera, pero lo importante es reunirte, estar comprometido con tu tierra y buscar fórmulas de convergencia para que el desarrollo y el futuro de los que aquí vivimos pues sea más agradable. ¿Europa es justa con Canarias en temas como la inmigración, también los fondos europeos, como región ultraperiférica? Sí, Europa creo que ha sabido entendernos mejor que España, porque probablemente tenga otras regiones como Canarias de las que ocuparse y entonces tiene donde comparar. España nos ha entendido menos, entre otras cosas, porque nosotros dentro de España fuimos menos reivindicativos en el año 75-78. Sin embargo, cuando nos incorporamos a la Unión Europea habíamos aprendido la lección y supimos anclar nuestra posición en el Tratado de Funcionamiento. Antes hablamos un poquito de la formación profesional y la importancia que tiene. La hostelería, por ejemplo, hay una demanda de ciertos puestos de trabajo y no hay personal. Y hay ciclos formativos que quedan casi vacíos. Pues habrá que tomar buen ejemplo. Alemania, por ejemplo, en la formación profesional son punteros. ¿Por qué aquí no? Bueno, tenemos dos carencias. Una es la formación profesional y otra es las necesidades de la población. Nosotros tenemos muy protegida nuestra población, por lo tanto hay personas que no necesitan trabajar para desarrollar su vida personal en los estándares que ellos quieren desarrollarla, y otra es también ese freno que tenemos a traer personas de otros lugares a desarrollar esos trabajos como ocurre en toda Europa, ¿no? Y nosotros tenemos que poner la vista en Latinoamérica y tenemos que poner la vista en África para aprovecharnos de las normas que ya existen en España y que ya son posibles y que el País Vasco, por ejemplo, las utiliza con intensidad para dando formación profesional en países de origen. Imaginemos nosotros pues, grupos como Lopezán, del que tú hablabas antes, que tiene una tremenda experiencia en el Caribe, o el Grupo Martinón, pues bueno, pues puede formar personas en el Caribe, traerlas para acá, desarrollar esos trabajos y luego vuelven al Caribe con los idiomas europeos que son muy útiles allí también, ¿no? Tenemos que trabajarlo. ¿Qué opina de esos acuerdos? Gobierno, sindicatos, patronal, subida de salario, estabilización laboral, disminución de la jornada laboral semanal. Todo buscando, en definitiva, que las personas puedan hacer planes de futuro, que tengan una estabilización laboral, lo que busca todo el mundo, ser fijo, o también, por ejemplo, emanciparse los jóvenes. Como presidente del círculo y como empresario. Todo lo que venga del diálogo social es bueno. Las relaciones entre organizaciones empresariales y sindicales son más que buenas. Son fluidas, son intensas y tenemos en España organizaciones sindicales muy responsables, igual que tenemos organizaciones empresariales muy profesionalizadas. Todo lo que venga de ese diálogo, de esa negociación, positivo. Lo que venga impuesto por el gobierno, ni por un lado ni por el otro, nos gusta a los empresarios, porque genera inestabilidad, genera inseguridad y genera desconfianza. ¿Cuánto nos dio y se perdió? ¿Se pueden recuperar los puertos francos? Yo creo que ya no es necesario. No es lo que buscamos. Hoy en día pues buscamos probablemente otras medidas. ¿Y pero potenciar la zona franca? No, el espíritu de los puertos francos y potenciar las zonas francas está muy bien, y sobre todo recuperar el espíritu de los puertos francos. Que como bien decía Bravo Murillo cuando le explicaba a la reina la necesidad de los puertos francos, le decía que estas islas maravillosas pasaban los barcos y nadie venía, simplemente pues a lo mejor veías el Teide, veías aquellas islas y decías aquello es un paraíso, pero nadie recalaba aquí porque no había nada que hacer aquí. Pues el buscar ese atractivo que buscaron los puertos francos para nuestra actividad económica es lo que siempre tenemos que tener en nuestra cabeza dándole vueltas para que el sector tecnológico, para el sector audiovisual, para que el sector aeroespacial, como estamos viendo en estos momentos, para que la sostenibilidad muy avanzada en cuanto a movilidad o en cuanto a generación sea un campo de experimento y de puesta en práctica, para que los servicios turísticos sean excelentes. Eso es lo que siempre tenemos que estar dándole vueltas a la cabeza y no acomodarnos diciendo somos el paraíso, somos los mejores. Eso lo tenemos que decir para vendernos, pero no para creérnoslo. Porque cuando tú te crees que eres el paraíso, ya no tienes nada más que hacer.
¿Cómo valora el cambio de color político en el gobierno de Canarias? Bueno, sí, estamos muy acostumbrados al cambio de color político en el gobierno de Canarias, afortunadamente, ¿no? Desde que empezó nuestra autonomía hemos visto esos cambios continuos en los pactos que le dan muchísima agilidad al Parlamento y sobre todo que les dan una capacidad de diálogo en todos los grupos políticos y con la sociedad muy fuerte. Ahora vivimos una etapa liderada por Fernando Clavijo que yo creo que va a ser muy positiva para Canarias porque es un gobierno muy ejecutivo, muy técnico y muy de cumplir sus compromisos sobre actividad económica en las islas, ¿no? Y eso genera actividad, genera empleo, genera crecimiento y genera recursos para tener los mejores servicios públicos posibles. Subida del precio del dinero, inflación, guerras, amnistía. Bueno, son todo malas noticias, ¿no? Son todo palabras que nos llevan a inseguridad, a riesgo regulatorio y ahí los empresarios nos movemos regular. Afortunadamente Canarias es un oasis respecto a todas esas cosas. ¿Amnistía sí o no? Yo no soy partidario de la amnistía, al menos en los términos en los que se ha planteado. Si una amnistía tiene que llegar por un amplio consenso de la sociedad y, por lo tanto, de los principales grupos políticos. Es algo que hay que trabajar de otra manera. Estamos terminando. La cesta de la compra. Es un problema que a todos nos afecta, nos preocupa y nos debería ocupar, tanto a los empresarios, a los políticos, a la población en general. ¿Se debe intervenir? No. Si intervenimos en la cesta de la compra, como hemos intervenido otros sectores, pues nos encontramos con precios artificiales, ¿no? Lo que hay que hacer es dar medidas para que haya competencia, para que el aprovisionamiento sea ágil, rápido y a poco coste por impuestos, por trabas impositivas y de alguna manera también facilitar el desarrollo de la agricultura en las islas, ¿no? El kilómetro cero tiene mucho recorrido y no lo estamos propiciando y eso está no solo deteriorando los productos canarios que llegan al mercado, sino también está deteriorando el paisaje, que es muy importante para nosotros. Muchos problemas a abordar, todo el tema de los combustibles, las energías, los precios y también, seguro, alguna otra amenaza. Don Agustín Manrique de Lara, estamos ya en el momento final. Me gustaría dos cuestiones antes de terminar. La primera, ¿ve alguna amenaza para el futuro de nuestras islas en cuanto a la economía, en cuanto al turismo, los competidores, el tema del impuesto que se puede hacer al combustible o cualquier otra cuestión de la que valoren ustedes los empresarios? Amenazas vemos todos los días y con ellas lidiamos, ¿no? Para eso sacamos el capote y nos ponemos a torear, ¿no? Lo importante es que las oportunidades superen a esas amenazas y tu capacidad de adaptarte. Hay una cosa que me preocupa mucho en Canarias, es la política de vivienda. Es quizás de los temas claves que no hemos tratado y es un tema fundamental para que podamos mantener nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Sin vivienda no hay posibilidad de crecer. No puedo ofrecer más mano de obra en San Bartolomé de Tirajana o Mogán si no coloco viviendas en San Bartolomé de Tirajana o Mogán, porque la autopista no puede tener 28 carriles para allá y para acá y el tren no parece que vaya a llegar en los próximos 6 meses, ¿no? Entonces la política de vivienda es algo fundamental. Creo que este gobierno ha cogido el toro por los cuernos y está absolutamente decidido a que se pongan viviendas en el mercado. Eso reactivará también un sector muy intensivo en mano de obra y esa creo que era una amenaza importante para la movilidad y que la vemos también de forma muy especial en islas como Lanzarote o Fuerteventura, ¿no? Donde les estamos limitando su crecimiento por la escasez de vivienda. Entonces le echamos la culpa a la vivienda vacacional cuando es precisamente la mala política de vivienda y la no protección de la propiedad la que deriva algunas viviendas, que no sería la solución, pero algunas viviendas las deriva a un negocio que no es bueno para el propietario, pero que sí le da más seguridad de no perder la propiedad o la posesión de su vivienda. Es algo en lo que debemos insistir. ¿Deseos para el 2024? Pues ya a mí lo que me gustaría es que hubiese mucho consenso, ¿no? Mucho diálogo, que buscásemos puntos de encuentro, ¿no? Y en eso, vuelvo a insistir, Canarias es un oasis. No debemos perder esa capacidad que tenemos en Canarias de entendernos entre todos, de hablar nuestros problemas, llevar lo que hay que llevar al Parlamento de Canarias, salir de allí con consensos y para eso necesitamos un gobierno responsable, organizaciones empresariales y sindicales responsables y una sociedad civil muy potente que denuncie lo que ve mal y que apoye lo que cree que debe mejorar en el futuro. Pues don Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo,
Muchísimas gracias. Sabemos que además de presidente del Círculo Empresario está en diferentes consejos de administración, por lo tanto un hombre hiperocupado, hiperactivo. Seguro que en cualquier otro momento volveremos a llamarle para seguir hablando bien del círculo o bien de alguna de las otras múltiples actividades profesionales que desarrolla como hemos dicho, en diferentes consejos, tanto portuario, el grupo IFA, etcétera, etcétera. Gracias por atendernos y que tenga también usted y sus seres queridos un feliz 2024. Gracias. Pues ponemos el punto y final del despacho profesional de don Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo. Será hasta un nuevo Sin Límites. Como ven, el programa sigue su curso, su ritmo y precisamente sin límites.